pavimentación de 16 cuadras sobre Avenida Unión, desde la autopista Presidente Perón hasta la calle Orán, en Pontevedra. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Nuevamente en Futurar, pensar y hacer. Y se terminó un larguísimo proceso electoral que empezó allá por el mes de febrero en las primeras internas abiertas y simultáneas en Juntos por el Cambio en la provincia de La Pampa. Y vinimos recorriendo muchísimos meses, y los últimos meses la verdad que fueron muy movilizantes, muy difíciles, y con una ciudadanía que fue a votar. Una ciudadanía que se comprometió. Una ciudadanía que el domingo pasado votó por uno o por otro. No hubo voto blanco significativo como se preveía. Terminó una etapa, se abre una etapa nueva. Hoy en Futurar vamos a tratar de analizar de todas las aristas posibles los efectos políticos, nuevos liderazgos. Javier Milei está en condiciones de afrontar el desafío que se le abre, una crisis económica muy fuerte, un deterioro de calidad de vida cada vez más profundo. Todas estas son situaciones que vamos a tratar de ir encontrando algunos caminos. Por eso invitamos hoy a uno de los titulares de Isonomía Consultores, Pablo Nopov. Con él vamos a tratar de analizar en profundidad qué pasó el domingo y qué es lo que viene en la Argentina a partir del 10 de diciembre. ¿Qué liderazgos se consolidaron? ¿Quiénes fueron ganadores y quiénes fueron perdedores? Todo esto en el programa de hoy, en Futurar. Hacemos una breve barrida y ya estamos con la nota editorial. Bueno, hoy el editorial le pusimos: el pueblo hizo tronar el escarmiento. Una frase que es de Juan Domingo Perón. Y creo que lo que se vio claramente el domingo último pasado en la República Argentina fue eso. Un balotaje que todos los sondeos previos hablaban de un típico balotaje de muchísima paridad, que el que podía ganar ganaba por 3, 4 puntos de diferencia a lo sumo. Sin embargo, fue contundente. 12 puntos de diferencia. Aproximadamente, número más, números menos, porque todavía no está el escrutinio definitivo, pero Javier Milei, el presidente electo, sacó 14.476.462 contra 11.516.000 de Sergio Massa. Un triunfo contundente y donde siguió la lógica que se vino dando en la región desde el año 2021 hacia la fecha, donde los oficialismos pierden. A excepción de Nicaragua, en el cual no había opositores porque estaban todos detenidos, y Paraguay, donde sí el Partido Colorado retuvo el poder, a pesar de que en Paraguay las internas del Partido Colorado son totalmente diferentes a otras internas en países como los nuestros o países vecinos. Los oficialismos pierden. Y Argentina no fue la excepción. El oficialismo perdió, y perdió contundentemente. Y que, de alguna manera, si uno analiza todo este largo proceso electoral que se dio, el argentino quería más cambio que continuidad. Y creo que lo demostró en muchísimas elecciones provinciales. En Neuquén, la familia Zapac pierde después de 60 años que dominaban
el escenario político a través del movimiento popular neuquino. Gana el gobernador electo, es del movimiento popular neuquino, enfrentado fuertemente con los APAC y logra un triunfo que el 10 de diciembre asume como gobernador de la provincia de Neuquén. Santa Cruz, después de 32 años el kirchnerismo pierde la provincia. San Luis, después de 40 años la familia Rodríguez A pierde la provincia. San Juan, el peronismo después de 20 años pierde la provincia. Entre Ríos, después de 16 años, el peronismo pierde la provincia. Es decir, de alguna manera, ya la ciudadanía estaba adelantando que el cambio era más fuerte que la continuidad. ¿Y qué fue lo que pasó el 19 de noviembre, el domingo pasado? El cambio fue muy fuerte. Indudablemente la sociedad dijo basta, por eso es tronar el escarmiento, pero basta a una dirigencia que está de espaldas a la sociedad y que la sociedad viene reclamando cambios desde hace mucho tiempo. Le dieron la posibilidad y la sociedad actuó. Fue a votar cuando se presumía que el nivel de asistencia iba a ser menor. Prácticamente estuvo igual que en las elecciones generales de octubre. El voto blanco no tuvo ningún tipo de significación, lo mismo que el voto nulo o el voto impugnado. Digamos, la ciudadanía argentina se comprometió. ¿Por qué? Porque quería un cambio. Y obviamente ese cambio tiene efectos muy fuertes. Porque el presidente electo es un hombre que no viene de la partidocracia tradicional. Es un hombre que nace a la vida pública a través de los medios de comunicación. Hace 3, 4 años atrás era un asiduo concurrente como panelista a distintos programas de la televisión argentina. En el año 2021 se introduce de lleno a la política y logra una candidatura como diputado nacional en la capital federal, con el 17% de los votos. Y a partir de ahí empieza a caminar a toda la nación. Digamos, trató de que ese 17% de la ciudad de Buenos Aires pueda proyectarse en todo el país. Y logró un éxito impensado, que en muy poco tiempo se convirtió en presidente de la República. Un núcleo muy chico que recién ahora empiezan a tratar de agrandar para poder afrontar un desafío muy, muy complicado, que es el de ser presidente de la República Argentina. Obviamente, un gran ganador en esto fue Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Que ese sector del PRO, después de la derrota sufrida en octubre, rápidamente a las 48, 72 horas convergieron en un acuerdo con Javier Milei y le dijeron: tenés todo el apoyo. Inexorablemente eso le dio a la Libertad Avanza un grado de amplitud, un grado de solidez política muy fuerte, y planteábamos en muchos de los programas de Futurar o en Chacra 360 los sábados en Radio Continental, en Cadena Continental, que uno de los temas que había que seguir con mucho detenimiento es la fiscalización. Y la fiscalización estuvo perfecta. Pudieron lograr fiscalizar en todo el país y se vieron con el éxito electoral que tuvieron. Entonces digo, este tipo de cambios es que lo que la sociedad estaba necesitando. La sociedad empezó a poner topes, es decir, che, no podemos seguir haciendo siempre lo mismo. Nos seguimos equivocando y volvimos con los mismos errores.
Y a partir de este momento se abre una nueva expectativa. Va a haber un reacomodamiento en todas las fuerzas políticas. Hay un dato concreto. Grandes perdedores son dos partidos tradicionales que manejaron la política argentina desde 1983 a la fecha, que es el peronismo, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical. Ambos sufrieron una derrota contundente y que obviamente abren liderazgos diferentes. En el peronismo, el más afectado, no solamente por la derrota, fue Sergio Massa. ¿Por qué? Porque si hubiera sido derrotado con otras cifras, automáticamente Massa se podría haber convertido en el jefe de la oposición. Hoy eso es muy difícil porque la derrota de 12 puntos de diferencia lo deja muy golpeado al hombre de Tigre. Y empiezan a aparecer distintos sectores que van a tener que ocupar ese espacio. El bloque de diputados y el bloque de senadores, que es una de las grandes debilidades que tiene el presidente electo. El presidente electo llega como el presidente con menos poder y más débil desde 1983 a la fecha, a pesar que sacó 56% de los votos, que fue el presidente en balotaje que más votos sacó de toda la historia de la democracia instaurada del 83 hacia adelante. Pero claro, tiene 7 senadores nacionales sobre 72 y tiene 38 diputados nacionales sobre 257. Y un peronismo que indudablemente es primera minoría, tanto en el Senado como en diputados. Ahora la pregunta que hay que hacerse es, ¿esa primera minoría es totalmente vertical? ¿Va a estar respetando la conducción de los bloques? ¿O se va a empezar a ver una puja de intereses por el liderazgo muy fuerte dentro del peronismo? Está claro que en la provincia de Buenos Aires, a pesar que Javier Milei hace una excelente elección, pierde por un punto, el aporte central es la tercera sección electoral, el sur de Gran Buenos Aires. Y ahí es donde el liderazgo de Cristina Kirchner sigue siendo fuerte. Axel Kicillof es uno de los grandes ganadores en esto que pasó el domingo último. Ahora, ¿Axel Kicillof puede romper el temor reverencial que le tiene a Cristina Fernández de Kirchner? Esa es una pregunta que habría que seguirla con mucho detenimiento. Que esto se va a repercutir muy fuertemente en el bloque de diputados. ¿Por qué? Porque en la provincia de Buenos Aires los diputados nacionales no responden al gobernador, responden políticamente a Cristina Kirchner y a Máximo Kirchner. Ahí hay un foco que habría que verlo con detenimiento. ¿Por qué? Porque también están los diputados del resto del país, que responden a los gobernadores. Y me parece que ahí va a haber un juego de equilibrios que habría que seguirlo, porque yo hoy lo que empiezo a visualizar dentro del peronismo son el kirchnerismo duro, representado por Cristina y Máximo Kirchner, el poder de los gobernadores, que siempre tienen necesidades concretas con el gobierno nacional y en el cual las conversaciones van a ser muy asiduas, y también empieza a surgir dentro de la provincia de Buenos Aires otro foco de poder que hay que seguirlo con mucho detenimiento, que es la Liga de Intendentes, y fundamentalmente los intendentes del conurbano. Me parece que esto es un escenario que habría que mirarlo
para ver cómo el presidente de la República y todo su equipo empiezan a poder consensuar, porque el Parlamento argentino se va a convertir en la caja de resonancia por la debilidad del gobierno futuro. Y después tenemos Juntos por el Cambio, que ya hay que empezar a hablar en pasado. El mismo día domingo, la doctora Carrió, desde Punta del Este, dijo: la coalición cívica se va de Juntos por el Cambio. El radicalismo, que viene de un fracaso absoluto, fundamentalmente el presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, perdió ampliamente la provincia de Jujuy y que indudablemente perdió también ascendencia, ya que la neutralidad, el votante radical no lo respetó, votó masivamente a Javier Milei. De ahí los 56% de los votos. Es decir, que la postura radical de la dirigencia de la neutralidad fracasó absolutamente. Y por efecto también repercute muy fuertemente en el grupo Evolución, que están liderados por el diputado nacional Emiliano Jacobiti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires también, y por el senador nacional Martín Lustó. Grandes perdedores en esto que pasó el domingo. Y también hay que decir que en el mes de diciembre el radicalismo tiene que tener cambio de autoridades. Finaliza la conducción y el liderazgo del radicalismo Gerardo Morales y empiezan a visualizarse dos figuras. Martín Lustó, que quiere ser o quiere dirigir y liderar el radicalismo, y también el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, que digamos también que en el año 2025 hay elecciones en Corrientes a gobernador y Valdés no puede ser porque va a terminar su segundo mandato. O sea que se abre también un panorama de lucha interna muy fuerte en el radicalismo, de cómo se va a ir proyectando el futuro y donde hay que ver el bloque de diputados de los radicales, tanto en Senado como en diputados nacionales. O sea, por eso digo, hoy lo que sigue generando es la incertidumbre. Políticamente se sigue dando la incertidumbre. O sea, está todo abierto. Hay un dato interesante. El futuro ministro del Interior del futuro gobierno de Javier Milei es Guillermo Francos. Un hombre con mucha cintura política, un hombre acostumbrado a construir puentes, no a derribar muros. Un hombre donde el diálogo pasa a ser materia central para proyectar el futuro. Es una muy buena noticia para los argentinos el hecho de la moderación, el hecho de volver a recrear el diálogo en la Argentina. Argentina hace 20 años que lo que primó es amigo-enemigo, en el cual la política era un campo de guerra, no era un campo de diálogo, no era un campo de conversación. El ADN de la política es la charla, es el hablar, es el diálogo. Y en un gobierno que tiene solamente 7 senadores nacionales y 38 diputados nacionales, el Parlamento va a ser la caja de resonancia. Y el Parlamento es hablar, y ahí va a tener un rol fundamental Guillermo Francos, y al que el presidente elija
como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. El trabajo en conjunto que van a tener que hacer el ministro del Interior, que es pieza fundamental en la estructura de poder de la Argentina, y el presidente de la Cámara de Diputados, va a ser muy importante. Por eso hay que estar muy atentos quién va a ser el futuro diputado que va a dirigir esa Cámara. Esto me parece que es de suma importancia. ¿Por qué? Porque todo va a pasar por la Cámara de Diputados. Ahí es donde se van a tener que hacer, y en la Cámara de Senadores obviamente, donde se van a tener que hacer los consensos, se van a tener que lograr los consensos a efecto de poder implementar las políticas que Javier Milei ya de a poco y a cuentagotas empieza a anunciar. Hasta ahora con mucha tranquilidad, un hombre que está recién empezando a hacer la transición, fue halagüeño al encuentro Alberto Fernández, presidente actual, y el presidente electo Javier Milei el día martes. Empieza de a poco una transición civilizada. Es un primer paso positivo para la Argentina. En una Argentina en guerra, digamos, políticamente, con divisiones muy fuertes. Pero esto es lo que juzgó la ciudadanía el día domingo. Dijo, pónganse de acuerdo. Necesitamos estar y volver a recrear el diálogo. Necesitamos estar nuevamente en un mismo sendero, con diferencias, con divergencias, pero empecemos a encontrar caminos en común. Esto me parece que fue el mensaje de la ciudadanía argentina el último domingo. Bueno, como lo dije en la presentación, hoy Futurar invitó a Pablo Nopov, que es titular de Isonomía Consultores, una consultora que saben perfectamente nos viene acompañando y brindando apoyo permanente en las emisiones de Futurar. Y lo que queremos hoy es con él analizar en profundidad qué pasó y qué va a pasar, quién ganó y quién perdió. Nuevas caras que vamos a ir empezando a conocer los argentinos, muchos de ellos desconocidos. Sobre todo eso vamos a estar hablando con el licenciado Pablo Nopov, que ya está en nuestros estudios. Y en la voz de Karina Rodríguez nos va a presentar ¿quién es Pablo Nopov? Pablo Nopov. Él es licenciado en Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella. También ha cursado estudios de posgrado en Marketing Político en la Universidad del Salvador y en Estadística en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es docente en diversas cátedras universitarias asociadas a la opinión pública, propaganda y publicidad, y en maestrías de Comunicación y Marketing Político. Es socio fundador de Isonomía Consultores, consultores de opinión pública con más de una década de experiencia, brindando asesoramiento estratégico en la toma de decisiones a empresas, organismos estatales, actores políticos y organizaciones sociales. Hacemos una pequeña pausa y ya estamos con Pablo charlando un poco de la Argentina que viene. Bueno, ya lo tenemos en el estudio, está sentado en la mesa. Estamos viendo y analizando qué pasó el domingo y qué va a pasar en la Argentina lo que viene. Pablo Nopov, titular de Isonomía, socio fundador de Isonomía Consultores. Gracias, Pablo, por estar acá, utilizar un poco tu tiempo y fundamentalmente tus ideas y tus reflexiones. ¿Qué pasó el domingo en la Argentina? Primero, gracias, Carlos, por el espacio.
Yo te diría que el domingo pasó algo que todavía no entendemos, que es mucho más profundo que Javier Milei presidente. Que es que se rompió, se quebró, o en realidad se reflejó lo que estaba roto. Se reflejó la fractura de una manera de representar, de una manera de interpelar, de una manera de ser y expresar la voluntad, en este caso de la ciudadanía. Se quebraron los liderazgos. No solo digo los políticos, sino digo, y especialmente, y esto es lo que todavía no entendemos, los liderazgos ciudadanos. Se quebró, tenemos otra Argentina, y créeme que pasan muchas más cosas importantes en esta Argentina que viene, que es solo un cambio de presidente, que entendiendo todo lo que está viniendo y pasando es muy importante. Estás, digamos, una sociedad que ya venía dando señales en todo este largo proceso electoral de que estaba dejando atrás viejos liderazgos. O sea, si revisamos provincia por provincia lo vemos. O sea, que esto que pasó es el colorario de todo un año larguísimo electoral que me parece que también habría que empezar a revisar un poco, ¿no? Porque estar un año completo votando, la verdad es que es complicado. Y en situaciones económicas como la que estamos viviendo. Ahora, esos cambios, esos liderazgos que fueron quedando atrás, con una sociedad que al mirar lo que está pasando en otros lugares del mundo, los niveles de tolerancia son cortos. Y también todo un establishment político, sindical y de movimientos sociales a la expectativa de lo que viene. ¿Cómo imaginas eso? Carlos, si vos ves el último gran periodo, gran época, si querés, macrismo-kirchnerismo, que si querés, lo que vino después de aquel quiebre del 2001, vos tenías estos niveles de cambio y bajos niveles de tolerancia, en general cada 2 o cada 4 años. Si vos observás, si querés más desde el 2005, que es el momento en donde el kirchnerismo se impone al dualdismo, permitime las linealidades para intentar entender esa época, vos tenías cada 2 o cada 4 años quiebres o castigos de la sociedad. Eso que antes pasaba, digo hasta hace muy poquito, eso que antes pasaba cada 2 o cada 4 años, ahora pasa en todas las oportunidades. Si vos ves las 17 elecciones desdobladas, vos lo que encontrás, aún en lugares donde hubo reelección de las personas o de los partidos, vos encontrás castigo. Encontrás cambios muy contundentes y en algunos lugares los oficialismos ganando por menos. Si vos transitas hacia agosto, hacia las primarias, o sea, estamos hablando de semanas, ya no 2, 4 años, vos lo que encontrás es que castigaron a aquellos que conformaron esos últimos 20 años del poder. De agosto a octubre, la centralidad que toma la figura de quien ahora es presidente recibe un castigo en octubre y premian en ese caso a quien ya habían castigado. Lo interesante, paradójico y curioso, es que llegaste a noviembre, a lo que pasó hace muy poquito en el balotaje, teniendo una ciudadanía que tenía que premiar y castigar a personas que ya había premiado y castigado. Ahora volvió a castigar a quien de alguna manera empezaba a ostentar el poder. Entonces me decís ahora, bueno, ¿qué pasa ahora? Bueno, vas a tener una sociedad con poca tolerancia a oficialistas opositores, con poca tolerancia al poder. Por eso digo que cambiaron cosas y por eso digo que hay algo que todavía no entendemos, qué es lo que está pasando adentro de un montón de hogares de la Argentina. Los resultados de la elección son obvios, si querés, en el sentido de, viendo un montón de cosas, tenía que ganarle a alguien a un conjunto de figuras que habían perdido como sistema. Ahora, si vos ves y desmenuzás quiénes son los que efectivamente decidieron cambiar y lo hicieron de mucha contundencia, rompe patrones. Entonces el patrón en la Argentina podría ser que no hay patrón, o el patrón podría ser que se castiga el poder. E insisto con esto dentro de los hogares. Hay un montón de cosas que están pasando dentro de hogares que hasta hace 2 veranos atrás no las entendíamos y posiblemente todavía no entendimos lo que pasó el domingo del balotaje. Ahora, ¿la dirigencia política está en condiciones de interpretar ese cambio que se produjo en los hogares? Tiene que tomar una decisión, que es qué hacer con lo que pasa. Yo soy intendente de un pueblo, digo pueblo con cariño, yo vengo de Azul, y no es un pueblo, pero le digo pueblo. Si vos sos intendente de un pueblo, vos tenés que decir qué hacer frente a esto. Podés enojarte y queriendo cuidar a tus vecinos, pararte frente a este poder y decir, no, el puente que nos iban a hacer nos lo tienen que hacer porque es nuestro, porque no sé qué, no sé cuánto. Y hay que ver cómo le va, en este caso al poder, y vos terminás siendo el primero de los que triunfan frente a esto.
Podés decir, no, esperen, le decís a tus vecinos diciendo, yo soy quienes ustedes me pusieron acá para cuidarlos. No va a venir el puente. Ahora, no va a venir el puente para que tengamos más trabajo también acá, para que las cosas se ordenen, porque si no, en tu almacén pasa esto. Si eso funciona, si aquello funciona, ese tipo de intendentes son los primeros que ganan lo que vienen. Ahora, lo que queda claro es que tienen que tomar una decisión. No decidir es decidir, y creo que sería la peor decisión. Entonces, lo que digo es la interpelación del poder, en este caso de la figura presidencial, hacia el poder, intendentes y gobernadores, es absoluta. Tienen que decidir. La ciudadanía ya eligió. Yo, a ver, en esa línea coincido con lo que estás planteando. Yo digo, lo que estoy viendo, que me parece que no solamente la dirigencia política, la dirigencia sindical, la dirigencia empresarial, creo que se vio claramente en todo el proceso electoral y fundamentalmente entre octubre y noviembre, es como que está un paso atrás de lo que estás planteando. Sí. O sea, le está costando salir del status quo. Le está costando esto que decía Macri, me parece bárbaro lo que estás haciendo, pero la mía no la toques. Digo, este me parece que es un gran desafío y el interrogante que tengo es, eso lleva tiempos. ¿La ciudadanía puede dar esos tiempos al presidente electo? Varias cosas. Lo primero es, todas las dirigencias están interpeladas porque todas son poderosas. La interpelación es al poder. Primera concepción. Segunda concepción compleja. ¿Cuánto tarda Milei en ser poder también, en ese lugar? ¿O hasta dónde Milei, siendo poderoso presidente, interpela ese poder? Y acá va a importar mucho que haga Milei y que haga todo ese otro poder, digamos. ¿Cuál es la primera reacción de todo ese poder? La que nos pasaría a cualquiera, que es tratar de cuidarnos, hacer lo que nos trajo hasta acá. Con lo cual, esto de que lleva tiempos, a algunos les va a llevar tanto tiempo que no les va a dar el tiempo y otros tendrán esa capacidad de transitar. Con lo cual, digamos, esas dos o tres cosas en el medio. Y cuarto, una ciudadanía que, como decís, tiene poco tiempo. Pero no porque esté mal o porque crea que pueda estar peor, sino porque te va a dar poco tiempo. No se trata de cómo te va, se trata de cuánto tiempo te va a dar, se trata de que ya te eligió. Aquello, nosotros nos conocemos hace mucho, digamos, aquello de los 100 días de luna y miel no existe más. No existe más. No existe, pero no existe ni los 10 minutos, no existe el concepto. O sea, ya está, te eligieron esa noche, desde esa noche estás para otra conversación. Y no es sencillo entender lo que va a venir, porque entre otras cosas, Carlos, lo que nos está pasando también a nosotros también venimos de ese viejo mundo. Estamos en un interregno. Algunas cosas del viejo mundo nos sirven, muchas cosas del nuevo mundo todavía no llegaron. Bueno, tenemos que decidir si terminamos de consolidar y vamos hacia otro lugar y vemos quiénes de los que venimos de aquel mundo entendemos lo que viene, o muchos de los poderosos de aquel mundo tiran para que vuelva a hacer eso. En el interregno, yo me animaría a sentirme cómodo en decir que hay muchas cosas que no entiendo. No, yo creo que eso está claro y creo que el dato, te diría, central de todo esto es que llega a la presidencia un hombre sin ningún tipo de vinculación con la partidocracia tradicional, llega a la presidencia un hombre que hace 3 años atrás vivía de su profesión y de ser panelista en distintos programas de televisión, sin ningún tipo de responsabilidades. Y en 3 años llega a donde llegó, digamos. Está hablando de que la crisis está en todo el sistema de partidos políticos. Yo decía hoy en la editorial, si hay 2 grandes derrotados, son las 2 coaliciones, pero fundamentalmente 2 partidos históricos que manejaron la política del 83 a la fecha, que es el peronismo y el radicalismo. Me parece que ahí es donde vos ves lo que pasó. Ahora, el tema central, que es lo que yo vengo viendo, es cómo generamos futuro, porque el problema, al menos lo que vi en todos los estudios, es que el argentino tiene silenciado el futuro. O sea, este me parece que es el gran desafío, no solamente de este gobierno, obviamente es en general de todo. Yo veo declaraciones ya de algunos sindicalistas, y están siempre lo mismo, digo, ¿nos animaremos a dar un paso un poquito más alargado y ver hasta dónde podemos modificar? Y esta es la duda
obviamente, estoy como vos. Creo que, lamentablemente, lo que veo, Pablo, es que la incertidumbre sigue dominando a todo el escenario político e institucional de la Argentina. Sí. Mira, yo creo que acá tenemos un desafío, si querés, que es tan complejo como cierto y al mismo tiempo inevitable, que es muy rápidamente tratar de mirar distinto. Es muy cierto que quien va a ser presidente hace 3 veranos, no, nada, hace 3 veranos, como decís, estaba en un lugar que, si lo mirábamos en ese momento, parecía muy lejos de depositarlo 3 veranos después en Olivos y La Rosada. Ahora, hace 2 años, en la elección intermedia, o sea, su primera intervención en la Ciudad de Buenos Aires, donde sacó unos 17 puntos, si uno observa la matriz de voto de esa elección, ya había cosas que tenían que llamarnos la atención. Y yo me acuerdo de muchas conversaciones en donde decíamos, che, tenemos que ver esto. Bueno, no, vamos, como sigamos discutiendo lo otro, ¿no? Lo que quiero decir con esto es, me parece que las cosas empiezan a pasarnos y lo que tenemos que decir es cómo mirar, porque no es que cerramos los ojos. Por eso yo hablo de viejo y nuevo mundo. Es que a veces miramos, estamos frente al hecho y no lo entendemos. Porque te cuesta interpretarlo o te cuesta romper el status quo. Es mucho más fácil quedarse con la interpretación histórica, conservadora, tradicional. Por eso insisto que la clave va a estar en qué hace todo ese sistema de poder del viejo mundo y qué hace Milei, digamos, para, siendo poderoso, no ser parte de ese tipo de poder, y qué hace la ciudadanía, que entendió perfectamente que es muy poderosa. Nosotros decimos de disonomía la sociedad iluminada, ¿no? Iluminada por las pantallas. Pero no es que ponen con un hashtag, no es que ponen un trending topic, ponen presidente. Ponen y lo sacan, ¿no? Lo que estamos viendo en la región, con esta velocidad que decíamos hoy. Por eso creo que la discusión es de poder en el nuevo mundo. Ciudadanía, en este caso el poderoso que interpela el poder y el poder. Pablo, hacemos una breve pausa y después te quiero preguntar ganadores y perdedores. Pausa y volvemos con Pablo Nopov. Pablo, te preguntaba, ¿quién ganó y quién perdió? Digamos, de los nombres que estuvieron dominando todo este año electoral o los últimos 20 años en la Argentina. Yo te diría, no lo digo como frase hecha, lo digo como con la convicción de algo que venimos conversando. Cuando yo digo ganó la sociedad, no lo digo en el sentido, si querés, más general, lo digo con un aspecto puntual. Y este es el punto, los jóvenes. No los jóvenes votando a Milei, eso es un hecho. Los jóvenes siendo líderes de opinión. La clave de esta elección, en términos de juventud, el primer segmento etario, no es solo a quién votaron, sino qué hicieron en sus casas. La única manera que uno entienda qué sucedió en muchos hogares de la Argentina, especialmente hogares de niveles socioeconómicos medios, bajos y bajos, es que un montón de chicos nos dijeron a los padres algo que no entendíamos y estaba muy cerca de nosotros. Ese es el factor, si querés, clave, tal vez más destacable de esta elección. Y te digo una cosa, esos padres, vos recién decías que muchos argentinos habían griseado el futuro. Esos padres le estaban ya diciendo al sistema político, che, mi futuro ya no, el de mis hijos. Y esos hijos le dijeron a sus papás, che, no, pará, el tuyo también. Yo entonces digo, ¿qué ganó la sociedad? Porque hay una conversación que nunca la entendimos. Y que creo que todavía no entendemos el poder que tiene eso. Eso cambia historias. Si me preguntas quién ganó, quién cambió la historia, quién construyó futuro en la Argentina, fueron jóvenes, no solo votando, siendo líderes de opinión. Ahora, en esa línea, y creo que en la primera parte de la charla lo marcaste. Agosto, Paso,
se lo vio a Milei ya como presidente de la República, la gente juzgó, este hombre es el nuevo presidente, y lo castigó fuertemente en octubre. En octubre emerge esa noche del 22 de octubre un presidente de la República que era Sergio Massa, él solo con la bandera argentina y hablándole a la sociedad. Y en noviembre viene... Ahora, esas rupturas, digo, poniéndome no ya en hogares, ya no en sociedad, en el cual yo he visto en filas, en agosto fundamentalmente, nietos que le decían, abuelo, ¿sabés lo que tenés que votar? Yo digo, para la dirigencia política y fundamentalmente para el presidente, es muy difícil interpretar o poder dilucidar, digamos, con la rapidez de cambio que hay, no acá, es en el mundo, porque indudablemente la política no está dando respuesta. Digo, llevar adelante en el medio de una crisis fenomenal como la que estamos viviendo. Sí, hay diría tres cosas. Lo primero es la importancia del gobierno de la agenda. De agosto a octubre lo que sucedió es que el gobierno de la agenda la tuvo Massa. Entonces lo que hizo fue plebiscitar la presidencia de Milei, que tenía, si querés, todos los aspectos más complejos de Milei. Porque no tenía el orden de la economía ni el achicamiento del Estado, sino tenía... Todos los miedos salieron. Entonces, el gobierno de la agenda como factor fundamental. Gobierno de las emociones como segundo factor fundamental. Y tercero, que termine pasando algo más o menos parecido a lo que dijiste que iba a pasar. Yo creo que ahí está la clave de lo que viene. Si Milei logra gobernar gran parte de la agenda, si Milei logra gobernar cuando digo gobernar es interpelar, encauzar, debatir, conversar, tensar con las emociones, pero que al final vos seas... Pero lo tercero, si termina pasando algo parecido a lo que él dijo que iba a pasar, va a estar interpretando mejor que el resto este fenómeno que, interregno, viejo mundo de nuevo mundo, nos va a costar un poquito. Esto que digo parece poco, pero en realidad lo que viene pasando mucho es lo contrario. Sí, totalmente. No, y aparte con una movilidad muy fuerte. O sea, yo digo, y esto... yo miraba días pasados las elecciones de Colombia con un presidente que de pronto fue arrasado en todas las regiones, o sea, Bogotá, Cali, o sea, Bucaramanga, Medellín, digamos, regiones fuertes, que de pronto la sociedad colombiana en un año dijo otra cosa totalmente diferente. Digo, lo difícil, muy complicado hoy entender, bueno, le pasa a ustedes tratando de interpretar en la consultora. Yo recuerdo hace varios años que me planteaban ustedes este famoso Nini, en el cual dice, che, algo está pasando acá, y que esta cosa que decías vos, bueno, por ahí esto lo analizaremos después, ahora sigamos con el análisis tradicional. El Nini, le digo a la audiencia, era ni Alberto Fernández, ni Cristina Kirchner, ni Mauricio Macri. Y después le agregaban a Fernández y a Rodríguez Larreta, que no era, ¿no? O sea que el esbozo estaba, ahora lo difícil es poder interpretarlo. De hecho, y cuando te toca ser presidente, digo, es... hablar. Pero fíjate una cosa interesante de lo que decís, de lo que nos pasaba a nosotros. Nosotros habíamos empezado a encontrar que había cada vez más gente afuera que adentro de la grieta. La grieta históricamente se comportaba castigando y premiando a alguien. Es como un globo medio de inflar, en donde vos apretás de un lado y se infla del otro. Bueno, lo que había pasado es que había más gente afuera. Eso nosotros lo veíamos, pero seguíamos mirando esto. ¿Por qué? Y porque esto es lo que nos pasaba. Es más fácil de interpretar. Y porque era más fácil, era lo que conocíamos, era lo que nos traía hasta acá. Digo, imagínate si a nosotros, que no tenemos todas esas responsabilidades, ni hablar a los otros. Digo, ¿qué pasó en Colombia? ¿Por qué tardaron un año? Porque posiblemente no hubo posibilidad de preguntarle antes a los colombianos, capaz que lo castigaban antes. Por eso yo insisto que, especialmente estos presidentes elegidos en el nuevo mundo para castigar al viejo mundo, la clave está en qué hacen en el ejercicio de poder. Si detentan el poder para seguir tensionando con este poder del viejo mundo, seguirán siendo los premiados y todos los castigados. Ahora, cuando se posaron más cerca de esto, bueno, habrá que castigar hasta que venga otra cosa, una cuestión de secuencialidad.
El castigo lo que busca es el premio secuencial. Y si no, es capaz de castigar a todo. Por eso no es menor esto de quiénes son ganadores y quiénes son perdedores. Posiblemente no hay políticos ganadores, que no sea Milei, digamos. No, obviamente. Y tiene que ver con eso, digamos. Entonces el fenómeno del nuevo y viejo mundo es arrollador. Y tan difícil de entender como dijiste, y posiblemente nos encontremos acá dentro de una semana, un mes, un año, y sigamos sin entender cosas. Sí, yo la preocupación, debe ser por la edad ya también, es que vos tenés índices que preocupan y preocupan mucho. Escuchaba a Domingo Cavallo días pasados, donde él planteaba que vamos a tener un 2024 con una inflación en ascenso y que eso va a ser positivo porque de alguna manera va a empezar a transparentar todo lo que pasa hasta que va a llegar el momento de empezar a entrar en una ecuación inflacionaria mundial, como en cualquier país del mundo. O sea, pero está diciendo un 2024 complicado, difícil, pegándole fuerte al bolsillo de todas las familias argentinas. Y ahí es donde empieza la preocupación, digo, porque hay una dirigencia que no les que pueda ser superadora. Lo primero es empezar rápidamente a ponerse en oposición y oponerse por oponerse. Ustedes son responsables de la inflación que tienen, de la desocupación, de los índices de pobreza, porque acá nadie se hace cargo de nada. Esto es lo grave en el medio de un boomerang donde la gente está realmente muy golpeada, ¿no? Yo creo que ahí la clave va a estar en, primero, qué resultados logra y a qué velocidad el próximo gobierno, y después, y atento a que no es fácil lo que viene, después dónde se termina parando desde ese lugar. Por eso yo insisto con gobierno de agenda, gobierno de emociones, y que lo que pase se parezca un poquito a lo que dijiste que iba a pasar. Posiblemente eso se parezca un poco más a la representación del mundo que viene. Posiblemente, solo posiblemente. Lo que queda claro es, y nosotros somos muy cercanos a muchos actores de ese viejo mundo, en donde su primera reacción es exactamente la que decís. No me sorprende, casi te diría desde el deseo que el paso de los días por lo menos haya como una conversión con uno mismo. Y esto de conversar con uno mismo no me parece menor. Otro de los factores que explica la elección de este año es que un montón de argentinos, después del resultado de las primarias a la noche, hacia octubre, conversaron consigo mismo hasta sentirse un poco más cómodos para votar de una manera en octubre y lo volvieron a hacer hacia noviembre. Tal vez ese ejercicio que hicieron los argentinos consigo mismo es el que ojalá haga gran parte de este poder, porque posiblemente si logran eso saltan al nuevo mundo y se reconvierten como los argentinos. Sí, no, y digamos, lo que sí está claro es que la gente se comprometió, la sociedad salió y votó. Una de las dudas grandes era concurrencia, si disminuía o no, con feriado en el medio. El oficialismo jugó fuerte a mantener el feriado, sin embargo, la gente dijo no, vamos y votamos, y se comprometió al voto, porque el voto blanco... Bajísimo. Digo, es verdad, ojalá esto que estás planteando, fundamentalmente de la dirigencia, pueda pegar el salto que tiene que pegar. Sí, y lo que acabas de decir, creo que merece, lo resaltaste y creo que merece que siga con fuerza. Cuando empezamos, te diría el comienzo de este 2023, empezamos a mirar variables que antes no miramos, como participación. Y eso generaba, si querés, un dolor en aquellos que sienten que es importante que finalmente los que terminen ganadores sea fruto de una gran cantidad importante de personas votando. Milei termina siendo, obviamente, en un balotaje, pero digamos, el presidente más votado, si querés, en cuantía, obviamente, con un crecimiento poblacional, pero de fondo no es menor el resultado electoral, no solo en quién gana, sino en cómo se conforma. Y definitivamente es la variable a seguir mirando. También hubo una conversación sobre democracia este año, y me parece que está bueno que esa conversación siga. No solo el cumplimiento de los 40 años, sino qué es y qué no es, y qué hay que conversar y qué no hay que conversar, y qué pasa con los consensos que se han logrado. Yo ahí noto que hay un acierto, si querés, de la situación, por decirlo de alguna manera.
Pablo, te agradezco mucho que esta noche nos hayas acompañado. Voy a volver a invitarte porque, digamos, el país así lo requiere. Hago el cierre y te agradezco nuevamente. Placer. Permiso. Y ahora el dato futurar. Y el dato futurar de hoy tiene que ver con algo que vinimos hablando muchísimo previo a las elecciones, que era el tema de la fiscalización. Y llamó muchísimo la atención, fundamentalmente en la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, norte-oeste para ubicarse, fundamentalmente en la zona oeste, la perfección de la fiscalización de la Libertad Avanza. Cada uno de los fiscales iban con 3 lapiceras, roja, verde y violeta, que eran las que firmaban los sobres para evitar cualquier tipo de situación anómala. Se mantuvieron durante toda la jornada. Es más, a las 2 de la tarde hubo cambio de fiscales en la Libertad Avanza y volvieron a completar sin ningún tipo de problemas. Y la figura que no apareció, digamos, no se nombró, pero que fue central en todo este proceso de fiscalización perfecta que la Libertad Avanza realizó, es el actual senador provincial y ex intendente de la ciudad de San Miguel, Joaquín de la Torre. No es casual que uno de los nombres que empiece a sonar como futuro secretario de Desarrollo Social sea el nombre de un de la Torre, en este caso el hermano, Pablo de la Torre. Lo de la Torre fue realmente profesional para poder fiscalizar uno de las debilidades que la Libertad Avanza tenía. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto espero que haya sido de su agrado. Esto es Futurar, pensar y hacer.